Ansiosa, Contenta, aburrida, cansada, colapsada, feliz. histérica. Ay, amiga, necesito un café. Hola, queridas capuchinas. Oye, nos costó partir ahora. Sí, que estamos muy graciosas. Se nota que estamos terminando el año. Sí, ya empezamos. Este ya es nuestro capítulo 5. Atentas a las redes porque se acerca el Amiga Necesito un Salud, para que estén atentos, para que participen, porque estuvo muy bueno. Sí, ya lo hicimos ayer, ¿viste? Antes de ayer, sí. Nosotros estamos adelantados, ¿se acuerdan? 2 semanas. Oye. Me confunde cuando habláis así, pero Sí, está bien, pasado, presente, futuro, sí. Oye, ¿cómo estáis? Súper bien. ¿Súper bien? Media trasnochada porque anoche celebramos el cumpleaños de mi marido, que es hoy. Sí. Estamos grabando. ¿Puedo decir cuándo estamos grabando? Sí, dale nomás, sí. Hoy es 30 de noviembre. Sí, oye, esto va a salir después. En tu cumpleaños. Va a salir cuando sea tu cumpleaños, en la semana de tu cumple. Sí. ¿Y mi cumpleaños, sabes qué día cae? El 12 de diciembre. ¿Pero es jueves? No. El 12 de diciembre. Es viernes parece, porque Sí. creo que grabamos el día siguiente, el 13. Sí. Amiga, El tú 12 de cuando diciembre. tú hiciste el calendario cachando nada del cumpleaños de tus amigos. No, perdón. Oye, pueden creer que un día, sí. Nada, gastando Pero nada no hay de problema. cumpleaños. Sí. Ya, besitos para ti, Kurt. Te amo, Sí. te adoro. Sí. Feliz Hagamos el cumpleaños. salud. Salud. ¿Sabéis qué canción tengo en mi mente? ¿Cuál? Oh, everybody wanna be the somebody. Oh, everybody wanna Yo tengo, be the y me somebody. solté el cabello, Ah, me vestí sí, de- muy bien. Ya, es que anoche en la celebración, Sí. en el lugar que fuimos, había un show de transformistas. Sí, que transformistas. se llama de otra forma hoy en día. Drag Queen. Drag Queen. Sí, Es entretenido. todo entretenido, Sí. sí, ordinario, y todo como me gusta a mí. Sí, pues, tú eres la que más la vos sabés. Uy, me muerta ría la risa. fuerte, Sí. Oye, pero ahora pongámonos serios, porque esta invitada... Sí, porque si no nos podemos ir detenidas. No, sí, que ella trabajó en la fiscalía, fue jueza. Sí. Se llama Paula Villalobos, Ujú. es abogada, es mamá, es esposa, es amiga, pero hay algo que es y que la completa y que la define, que ella es defensora de los derechos de los niños. Qué Así lindo. es, sí. Yo no voy a contar más detalles porque yo quiero que ella se explaye y nos cuente todo. Así que vamos a hacer el saltiseña para invitar a nuestra querida Paula. Con 18 años de experiencia Sí, laboral y 12 en el Poder Judicial. Sí, y muchos estudios, porque ella ahora tiene su... ¿cómo se llama? Algo jurídico, ¿cómo se llama eso? Una consultora. Consultora jurídica, sí. Ya, No, pero vamos a explícame. contar después de qué se trata, sí. Vamos entonces a la cuenta de Cuente, 3. amiga. 1, 2, 3. Paula. Oye, Paula Villalobos. un honor tenerte aquí. Empezamos con nuestra salud. Salud, el honor es mío. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. No. Oye, Sobre eres muy todo un día simpática. domingo. Nosotros tenemos que decir que no conocíamos a Paula. Yo la había escuchado porque tenemos a una amiga en común, pero en persona no la había conocido. Me caíste súper bien. Ay, tú Eres súper también, Nachi. simpática, sí. Abrimos nuestro Simpática. corazón de inmediato. Sí, de inmediato, sí, es verdad. Oye, corrígeme, al tiro nomás. ¿Qué tiene? Explícame eso de la fiscalía, porque yo dije que habías trabajado en fiscalía y no es así. No, es que suele ser un error común, ¿Ya? que la gente cree que el Poder Judicial es lo mismo que la Fiscalía y son entes totalmente autónomos, organismos autónomos. Entonces, la Fiscalía es el órgano que persigue los delitos, el órgano persecutor. Ah, sí, ya. Entonces, esa es la parte penal. Ya. Y yo trabajé en el Poder Judicial en varios cargos, pero mi último cargo durante los 7 últimos años fueron jueza de familia. Fui jueza de familia de Linares. En Linares. En Linares. Y Parral también. Ya. Que fue una experiencia muy enriquecedora. Fue mi primer cargo de jueza de familia. Ya, perfecto, vamos a hablar de ese tema también, pero vamos a empezar primero a conocer a la Paula Villalobos. ¿Quién es Paula Villalobos? Defínete, por favor, para saber, porque tú tienes, yo, por lo que te he preguntado, tú tienes muchas cosas de culturas japonesas, nórdicas, entonces queremos saber ahí quién es. Ok, mira, bueno, es difícil las preguntas que me hacen porque son realmente Sí. que uno tiene que pensar en describirse. Bueno, yo soy una mujer común y corriente, tal vez, un poco intensa, valiente, dicen, por las últimas decisiones que he tomado en mi vida.
Soy mamá de Julieta, soy esposa, como me describiste, amiga, tengo amigas de toda la vida y entre esas amigas tenemos una amiga en común. Sí. Sí, que también estuvo en el podcast. Sí, también estuve en la casa. Sí. Un besito a mi casa. ¡Casi! Sí. Te amamos. Sí. Sí, bueno, yo la conozco desde que teníamos 6 años. Imagínate. Toda la vida. Tengo muchas cosas que contar de Sí. ella. Eso nos vamos para otro Capítulo para capítulo. pelar a Casia. Pelando casi. No, pero la amamos, la estábamos Sí. pelando, pero va bien, ¿cierto? Perdón. Sí. Aparte de lo laboral que dijimos, intereses, haces deporte, te gusta la lectura, me imagino, viajar, no sé. Ah, sí, mira, yo me describo así principalmente como un alma inconformista, o sea, siempre estoy buscando cosas que aprender, también un alma libre en pensamiento y movimiento. Me gusta tener alas para moverme, conocer distintos lugares, distintas culturas. Y también no me gustan las estructuras rígidas y eso fue una de las cosas que me hicieron salir de la estructura rígida del Poder Judicial. ¿Cuánto demoraste en tomar esa decisión? Mira, Sí. lo que pasa es que yo cuento que, bueno, yo entré yo a los 30 años ya tenía ese cargo que son cargos complejos, o sea, partí siendo secretaria de un tribunal, que son Ya. los ministros de fe, es como el notario pero dentro del Ujú. tribunal. Ya. El ministro de fe de un tribunal de letras que fue, siempre me moví entre Parral y Linares. Primero fui secretaria en Linares, después, no, perdón, primero en Parral, después Linares y después mi cargo de jueza. Pero antes de eso, porque esos son cargos titulares, hice suplencia en distintos tribunales. He estado en tribunales penales, laborales, de letras y de familia. No me acuerdo qué me preguntaste. Perdón, que tengo TDA. Eso también eso también es parte de mi También personalidad. no nos acordamos que Tengo te una mente preguntamos. dispersa, perdón. No, ¿qué te llevó a de algo tan porque los tribunales de familia son súper Sí, en el estructurados? fondo yo asumí Gracias algo, por porque ayudarme, te hice una chiquilla. pregunta, pero asumiendo algo. Quizás, ¿cuánto te costó? Porque estoy asumiendo que te costó. Sí. Pero esa fue la pregunta. ¿Cuánto Sí. te costó tomar la decisión? A Capaz mí no te costó harto. Es que lo que pasa es que eso le estaba diciendo, que entré a los 30 años y salí a los 40, como con esta revolución que hay en la vida, de ese septenio que yo estaba Como un comenzando. cambio de... Sí, ya. un cambio de paradigma en mi vida. Sí, Entonces, pues, sí. el tema fue que en esos 10 años me pasaron muchas cosas que me hicieron cambiar a mí. Y como Ya. el Poder Judicial no iba a cambiar, la que tenía que salir de ahí era yo, porque yo ya no me sentía cómoda, pero yo amaba lo que hacía, a mí me encantaba mi cargo y siempre me capacité, me formé para eso. O sea, esa misión que yo siento que tengo de promover los derechos de los niños y proteger a los niños, yo lo podía ejercer en ese cargo. Pero, perdón, el Poder Judicial es una institución altamente jerarquizada, tiene cierta clima organizacional, tiene una cultura organizacional que a mí ya no me acomodaba. Y entonces ahí empecé a vivir yo un proceso de cambio y dije, tengo que transformar mi propósito en un nuevo camino que me permita más libertad, diseñar también mi vida de acuerdo a esta nueva yo que me estaba ¿Y convirtiendo. quién es la nueva yo? Cuéntame. Oh, ¿Quién es? Porque eso no, me es que interesa. ya se preguntan muy complejas. Sí, ¿quién es la nueva yo, por favor? Pero mira, una ayuda. Por ejemplo, Sí. un lema que hoy tú tienes es construyamos puentes y no trincheras. ¿Qué significa eso? Eso está probablemente ligado con esa nueva tú Sí. en lo profesional. Sí, ¿saben? Lo que pasa es que cuando uno trabaja tantos años en resolviendo conflictos, porque en el fondo las personas cuando llegan a un tribunal, llegan cuando no fueron capaces por sí mismas Sí. de resolver ciertos Sí. conflictos, entonces acuden a un tercero Ajá. imparcial para que lo ayuden. Pero lo que sucede cuando uno está ahí, o el aprendizaje que yo tuve, es que te comentaba que tengo una postura ética respecto al conflicto. Yo creo que nosotros los abogados deberíamos construir puentes y no escalar conflictos. Pero claro, los abogados en el fondo estudiamos para pelear, para el litigio, para el conflicto. Claro. Pero también creo que hay abogados que somos más conciliadores, que queremos buscar soluciones colaborativas y para eso hay que tender puentes. Pero para eso también hay que tener una formación en ese sentido. Y yo creo que todos los años que yo pasé en tribunales de familia me permiten eso hoy en día. Y creo que, y me siento súper
no sé si decirlo, honrada, yo creo, de poder ayudar a esas familias, porque me pasa que muchas veces veo personas que me dicen, por ejemplo, una mujer me dice, es que ya pasamos por mediación, ya fuimos donde una abogada, ya tratamos de llegar a acuerdo y ya no pudimos, entonces ahora me toca demandar. Entonces yo le digo, bueno, yo también voy a tribunales porque como abogada tengo que tener esa opción para mis clientes, litigar, ir a tribunales, hacer sus defensas, por supuesto, porque hay familias que no logran llegar a acuerdos por distintos motivos y eso también es válido. Pero yo le digo, le decía yo a esa clienta, pero mira, confiemos, dame una oportunidad, confío en mis 18 años de experiencia, déjame conversar con los dos. Entonces yo utilizo ciertas estrategias de negociación, también trato de centrar todos los temas de los niños, porque cuando uno está en un proceso de separación siente mucho dolor. Sí. Entonces hay rabia, Sí. hay dolores, hay caos, no sabes para dónde ir, se te modificó toda la vida y es natural que logres perder el foco en tus niños. O sea, es posible. Entonces yo trato de enfocar siempre las posturas de los papás hacia lo mejor para sus niños. Entonces le digo a mi clienta, tanto mujer como hombre, que me comenten sus posturas luego yo les trato de llevar hacia el niño. Y muchas veces ellos descubren que eso que ellos estaban proponiendo no es lo mejor. Pero la gracia de pasar por un proceso así de negociación es que tú puedes hacer muchas cosas que en tribunales no. Porque cuando uno negocia tiene una amplia gama de cuestiones que acordar, que hacer, ceder, y qué maravilloso que ahí haya voluntad también de seguir dialogando. Porque los procesos de negociación, yo me fijé de que tú trabajas en conjunto con psicólogos. Sí. Tú, por ejemplo, si estás en procesos de negociación con una familia o con un cliente, ¿lo haces incorporando terapia? ¿Qué función cumple aquí el psicólogo? Ya, lo que pasa es que yo fundé un estudio jurídico interdisciplinario. Yeah. Interdisciplinario significa que trabajo en conjunto con personas de otras profesiones, entre ellos psicólogas y también con educadores. Y ¿trabajadora social? Por el momento no, porque estoy iniciando esta reinvención profesional, pero creo que también una trabajadora social es un gran aporte. El tema es que cuando acude a mí alguna persona con temas de familia, con problemas de familia, yo tengo que saber primero en qué situación está emocionalmente, porque yo como abogada no puedo desconocer que en temas de quiebre familiar o de separaciones de la familia, sí hay emociones. O sea, la persona no va a llegar sin ninguna emoción. Hablamos de un divorcio emocional, que probablemente es previo al divorcio legal. Hay Exacto. todo esto desde el duelo que se vive antes o... Bueno, nosotros lo comentamos, yo también lo he comentado aquí, o sea, yo viví un proceso de separación que fue muy cortito, fueron 7 meses, pero yo siempre lo digo porque lo tuve como experiencia. Yo hice cosas que hoy me desconozco, o sea, no soy yo, era tanto mi dolor y en algún minuto yo sentía que lo estaba haciendo tan bien y y estaba mal asesorada, claro. Con un entorno muy negativo, entonces, y también es eso del entorno, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí. Que es importante tener a personas a tu lado que no son parciales, entonces están igual, probablemente banderizados por ti, claro. Entonces quieren, en esto de querer lo mejor para ti, te avivan un poco para que vayas a la lucha, para que rabia y dolor no mide consecuencias. Claro. O sea, es como que lo mueve eso. Entonces, es que y no ve a los hijos. No ve a los hijos. Cuando hay rabia, dolor, es muy natural del ser humano, por eso tiene que haber alguien que te lo diga, que puede ser en este caso el acompañamiento psicológico, que te explique un poco en qué posición estás y te ayude como a elevarte y mirarte desde arriba y ver que en ese dolor no estás o no están ambos mirando a estos niños que son el bien superior. A mí me pasó que yo me cambié de ciudad y cuando hice ese cambio de ciudad, cuando ya no estaba en ese entorno tóxico, cuando hice el cambio de ciudad, pude empezar a mirar desde afuera. ¿Por qué? Porque ahí ya tenía a mi familia y yo a mi familia no la pesco mucho. Entonces me decían cosas y yo era como no. Para esas cosas, claro. Para esas cosas. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que sí lo quería,
que sí quería seguir con el proyecto, que sí teníamos mucho que mejorar, porque nosotros... Que todo era rescatable. Que todo era rescatable, porque tal como dices, cuando uno está con una pareja desde muchos años, crecen juntos, crecemos juntos, cambiamos juntos, entonces trabajamos, bueno, de hecho... Sí o sí la vuelta tiene que ser con apoyo y con terapia para no seguir con las malas prácticas, ¿me entiendes? Sí. Pero yo a lo que voy es, cuando hablan, no, si esta está loca, yo igual lo entiendo. O sea, es feo decirlo, pero yo igual entiendo que en un proceso de divorcio, y vulgar incluso, decir que la persona actúa casi como demente, pero es que es tanto el dolor que uno tiene que uno se desconoce. Es que por lo mismo yo siento que en un proceso de separación, para ser responsable profesionalmente, yo le tengo que decir a esa persona, mira, tú estás teniendo terapia o te puedo ofrecer un acompañamiento dentro del estudio jurídico, como para tener, de hecho hay ciertas sesiones solamente para que la psicóloga enfoque a la persona en qué es lo que se viene también, porque los procesos judiciales son súper duros, o sea, por ejemplo, que te interroguen, que te citen a confesar, o que te citen como testigo, o etcétera. Para las personas es súper complejo, le altera su sistema nervioso. Entonces, si yo siento que mi responsabilidad es que esa clienta o cliente que llega a mi estudio, yo le pueda dar una totalidad de prestaciones de servicio para que no tenga que estar en distintos lados, o también si ella ya tiene una terapeuta, nos podemos comunicar, porque a lo mejor la terapeuta que trabaja con nosotros, que es psicóloga clínica, pero también tiene una década de academia, tiene especialización, por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Entonces, ella puede enfocarse en ciertas cositas que nos van a servir para el proceso judicial. Como les decía, también hay que explicar a las personas en qué va a consistir el juicio, por ejemplo, al que se van a tener que someter, y también es súper responsable decirle que no podemos asegurar determinadas cosas, y también hay que manejar esas expectativas, porque a mí me parece una irresponsabilidad que un abogado te diga, no, nosotros aquí vamos a ganar sí o sí. Sí, yo estuve en tribunales 12 años y sé que hay muchas posibilidades. Eso yo te iba a decir, porque uno, por lo general, cuando uno, esto es como mito, o sea, no en realidad mitos, pero cuando uno llega a este proceso de familia, siempre las mamás tienen ese miedo de que les quiten los hijos. Es como, yo no quiero que me quiten mis hijos, es como algo común. A ver, yo también soy profe y he trabajado, y hay conflictos de repente de familia. Cuando uno entrevista a los papás, pasan esas cosas. Por ejemplo, es como algo común de las mamás. Dicen, es que yo no quiero que me quiten mis hijos, y eso no es tan fácil tampoco. O sea, no es, aquí hay y de hecho ahora, gracias a Dios, toman mucho en cuenta a los niños, pero tal como dices tú, o sea, hay burocracia y cosas, pero el niño es lo más importante. Exacto, pero mira, súper importante lo que tú dices. De hecho, dentro del contenido que yo manejo en mi Instagram, creo que grabé un video donde precisamente le digo a las personas, mira, si tú vas a vivir un proceso de separación, sí o sí te van a decir, te voy a quitar a los niños, porque te juro que eso es como un común denominador, y además es una forma de violencia, y hay que reconocerla como tal. Ahora, también lo que pasa es que hay mucha desinformación, entonces eso te amedrenta porque tú no conoces en realidad cómo funcionan las leyes. Yo creo que estamos muy al debe en materias de educación legal, y cuando hay un quiebre, ya con todo el dolor emocional, sumado a la desinformación respecto de ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago primero? ¿Qué priorizo? ¿Me van a quitar a los niños o no? ¿O cómo me los podrían quitar? Entonces, son muchas dudas. ¿Y a los niños se les entrevista? Sí, se les entrevista. Aquí también hay un mito. Sí, pero mira, aquí también hay un mito, porque las personas dicen, no, pero en Chile desde los 12 años se escucha a los niños, y los niños pueden decidir a los 12 años. Mira, primero en ninguna ley... Se llama autonomía progresiva también. Exactamente. No hay ninguna ley que establezca una edad determinada, sino que la ley establece que se debe escuchar a los niños de acuerdo a su madurez, y tomar decisiones también de acuerdo a su autonomía progresiva. ¿Qué significa eso? Que un niño va teniendo mayor autonomía a medida que va avanzando en edad. Eso es como lo común. No es lo mismo un niño dependiente que tiene 3 años, que depende totalmente de sus padres, a un niño de 7 o un adolescente de 14 o de 17 años. Ahora, porque hace unos años hay una ley marco que está en funcionamiento, que es la Ley de Garantía y Protección Integral de la Infancia, que a mí me parece que es una ley muy potente, que es
aquella que alimenta todo lo que funciona en relación con infancia, educación, salud, justicia, etcétera, y me parece como súper desconocida. Yo me he hecho como... No la conozco. Así que yo tampoco. Y es que eso es lo que me pasa. Yo a veces, por eso... ¿Y de qué forma opera en la práctica al juntar es ámbitos? que esta es la ley marco. O sea, significa que cualquier decisión tiene que tomarse respetando esta ley. Y esta ley lo que hace, en el fondo, primeramente es establecer un catálogo de derechos de los niños y niñas. Pero el tema es que, en mi opinión, no era necesario hacer esa repetición, porque eso ya está en la Convención de Derechos del Niño, ya está en la Constitución política, está también en otras leyes, pero como en Chile somos incumplidores de los derechos de los niños, ¿me entienden? En el fondo es un reforzamiento, les voy a reforzar, sociedad chilena, de que hay que respetar esto y esto. Pensar en los niños. Por ejemplo, el otro día conversaba con otra persona sobre esto. Se dice que en los colegios, como tú eres educadora, el reglamento interno es la Biblia del colegio. Y yo digo, he conocido muchos reglamentos internos que incumplen las leyes de infancia. Entonces el reglamento interno... No es la Biblia. Eso quieren como que... Exacto. Es que los reglamentos internos se hacen con abogados. De hecho, en el colegio donde yo trabajo es con apoyo de abogados, porque tú no puedes pasar a llevar las leyes más grandes, obvio. Porque también hay una jerarquía, o sea, un reglamento está bajo la ley y la ley está bajo la Constitución, entonces es como hay que respetar eso. Y en el fondo esto lo llevaba al tema del desconocimiento que hay de la ley. Entonces cuando llevaba el tema de la separación, una mujer por supuesto siente miedo si escucha eso, pero también hay ciertos prejuicios. ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible que un niño o una niña sea criado por su padre y la madre tenga visitas? También es posible. ¿Y por qué no es compartido? También es posible. Pero hay distintos escenarios. Perdón. Te voy a contar que conozco y también me tocó en primera persona hacer un cambio de tuición compartida de mutuo acuerdo, ¿ya? Incluyendo mi hija. Y vivió con su padre 3 años en Santiago. Y te puedo... incontable las veces que cuando yo contaba esto de forma tan natural, porque para mí es muy natural que un padre es tan padre como una madre es tan madre, pero me miraban como si yo hubiese... Y a veces hasta me lo dijeron, que abandonaste a tu hija, como quien deja a su hija en un puente desamparada, ¿cachai? Sí. Y ella estaba feliz, de hecho ella quería vivir la experiencia de conocer a su padre más allá de los fines de semana por medio. Y cumplió los 3 años y quiso volver a vivir conmigo. Y hablando fuera de cámara, algo contaste tú, Nachi, del certificado de nacimiento, y todavía sale ahí que como que está el cuidado con él. No está actualizado en su certificado de nacimiento esta última vuelta. Hay que hacer una gestión ahí. Hay que hacer una gestión porque no aparece. Me gustaría que apareciera una cosa como... Yo te voy a contar. Primero, agradecer, Pauli, lo que comentaste, porque es cierto. Yo cuando conocí a la Pauli y me lo comentó, yo en mi cabeza... ¿Me juzgaste? Sí, pero sí lo hemos conversado. La situación. Sí, juzgué la situación, pero después inmediatamente, que también es algo que uno va mejorando con los años, de no juzgar directamente. Yo sé la revinculación que ha tenido con la Sofía ha sido maravillosa, pero porque también mi amiga se hizo responsable, ¿cachai? O sea, y ha sido muy bonito, todo esto que me ha tocado vivirlo de protagonista. Pero hay un punto, o sea, tal como dices tú, el certificado, porque nosotros con Iván hicimos el tema y tenemos ambos la tuición de los niños, pero siempre va a quedar marcado ahí que en un momento hubo un conflicto, ¿cachai? Claro. Ahora, yo trato sí de mirarlo en el sentido de, ya, sí fue difícil, pero lo bueno es que aquí lo que estamos diciendo es que ambos somos padres de 2 niños maravillosos y es así, y eso no va a cambiar nunca. Claro. Y aún en medio del conflicto lograron ustedes acordar una custodia compartida, un cuidado compartido. Eso habla súper bien de ustedes. Pero es que nunca, porque estaban en medio de un conflicto. Claro. Podrían haber cada uno peleado por la exclusividad de los cuidados y sin embargo tienes un documento que dice, oye, estábamos en medio del caos y el dolor y aún así... a acuerdo y lo... Sí. En pro de ellos. ¿Entiendes? Sí. Ahora, en el fondo, ese documento está confirmando algo que viviendo los padres juntos, los dos tienen el cuidado personal. Yo te agradezco la experiencia que tú me cuentas, porque yo siento que es cultural, es muy de Chile este prejuicio o esto que se nos pasa por la mente y que tú reconoces. ¿Cuántas veces no dicen la mamá es la mamá y no hay quien la reemplace? Yo la parí y te dan
oye, si no somos así como, ¡oh! Sí, tuvimos 9 meses, porque biológicamente tiene que ser así, pero no estamos en un, no sé, a mí me gustaría mucho que cuando el padre es buen padre, se sienta también con esa misma derecho y deber para con y va los con lo hijos. que nosotros buscamos también. O sea, si nosotros hablamos, queremos un compañero, bueno, un compañero está a la par de nosotros, a la par de la mamá. Un padre puede ser hasta más emocional incluso que una madre. Sí, bueno, perdona. No, que yo también viví un proceso de separación. Y... Ay, niña, esto amerita, por favor. Niña, estamos realmente en una amiga necesita un café. Oye, nosotros somos un porcentaje menor, ¿te has dado cuenta? Porque de yo éxito. De éxito, sí. De separación. ¿Por qué? Y luego porque volvimos con los mismos. Volvimos con lo mismo, pero muy trabajado también, o sea, terapiados. Sí, trabajado. Yo estuve mucho más que tú separada, yo estuve más de 2 años. Sí. Y claro, si no hubiese existido en ese tiempo un trabajo personal de cada uno, a lo mejor nunca hubiésemos podido regresar y ha sido un regreso exitoso. Perdón, ¿y ese trabajo con quién? ¿Con psicóloga principalmente? Múltiples, no, yo en mi caso sí, de manera psicológica, y también que creo mucho en no sé, he hecho, ponte tú, biodescodificación, canalización, etcétera, pero constelaciones familiares, o no has llegado ahí. Sí, he llegado, pero no soy fan de las constelaciones porque tengo un tema con eso, pero puede ser por desconocimiento, no quiero juzgar. Oye, ¿Marta? ¿La Marta qué es? ¿Ancestróloga? Es coach, ancestróloga. Numeróloga, tarotista. No, es que ¿y es linarense? Es que no, es que ella es de todo Chile. La vas a conocer en el estreno del capítulo 5 con ella. Mira, algo corto, que va a partir con algo mío, pero quiero salirme de mí. Hablaste de esto de la revinculación. ¿Por qué? Porque en el camino, mientras Sofi vivía con su papá, empezaron a ocurrir varias experiencias que nos fueron alejando, y se judicializaron muchas situaciones que no debieron haber sido. Dicho eso, mi hija conoció curador ad litem. ¿Conoces ese término, Nachi? Nunca. Sí. Un abogado que representa la parte del niño, ¿cierto? Hay abogados de demandante, demandado, y ¿quién representa al niño? Un curador ad litem. Sí, ¿lo dije simple bien? Está bien, yo te puedo explicar más. ¿O quieres que ande como con tú eso? quieras? Mira, lo que yo quería decir, tuvo que también ser entrevistada, pero no ir a un tribunal. Claro, de hecho hablaban por teléfono y él representaba la parte, él fue la voz de mi hija ya. Uh-huh. ¿A qué voy? Con la pregunta ahora externa de mí. Dinos, cuéntanos algo, una práctica concreta que te gustaría que el sistema cambiara, que fuera en pro de no revictimizar, y no sé si estoy usando el término, si es actual así, o seguir vulnerando a los niños. ¿Qué sería clave cambiar en esto del pro del cuidado de la infancia? ¿Pero dentro de los procesos judiciales o como como sociedad no, dentro de un proceso judicial, del Poder Judicial o tribunales de familia? Mira, yo creo que precisamente pasa, y esto lo he dicho en múltiples ocasiones, porque, bueno, también, aparte de trabajar en el estrado, he sido docente universitario de la Universidad de Talca, he hecho clases para otros jueces en el Instituto de Estudios Judiciales, y siempre he dicho que lo que haría un gran cambio para la infancia dentro de los procesos judiciales sería que contáramos con una real defensoría de los niños. O sea, que exista una institución, igual como por ejemplo la Defensoría, es que la Defensoría de la Niñez no hace representación en tribunales. Sí. Entonces tiene un nombre que lleva a confundir eso. Pero es como, mira, por ejemplo, un chico de 14 años, o ya pensemos de 16, un niño de 16 años que comete algún delito, que ya tiene responsabilidad porque penal, tiene responsabilidad penal desde los 14, si comete un delito, el Estado de Chile inmediatamente le nombra un defensor público de un organismo del Estado especializado, letrado, que lo va a representar en tribunales. Pero si ese mismo niño de 16 años es vulnerado gravemente en sus derechos, no existe esa figura como reuniendo los requisitos que establece como los estándares internacionales, porque el curador ad litem ha venido a ayudar, pero no cumple todos los estándares internacionales de la representación, porque el curador se designa para que manifieste el interés del niño, o sea,
¿Qué es lo que expresa el niño? Sí, pero te puedo decir cómo funciona. Al menos yo sé que una golondrina no hace veranos, pero mi experiencia fue, el día antes se comunican conmigo, luego mi hija ya sobre 14 años me pide hablar con... Luego se dejaron los números y se whatsappearon. Porque no, el día antes de la audiencia, olvídate que íbamos a poder ir, sobre todo fuera de horario hábil, a su oficina. Todo esto fue por WhatsApp. Y con esa información llega a presentarse a una audiencia. En otra audiencia, el curador del ítem dijo, bueno, yo estoy subrogando, que está con licencia médica, entonces me voy a poner en conocimiento. Y se tuvo que suspender la audiencia, hacer otra, porque no tenía conocimiento del caso. Así por lo mismo, yo decía lo anterior, porque estos curadores no cumplen los estándares que se requieren. Las curadurías, la representación de un niño en un juicio debería ser de un organismo autónomo, un organismo que tenga el dinero suficiente que el Estado le proporcione para tener profesionales especializados, porque ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces, de hecho hace poco estuve ayudando a una alumna tesista en esto. Muchas veces le mandan a los alumnos en práctica de las universidades, y para ser curadora del ítem necesitas saber muchas cosas. Necesitas saber, por ejemplo, algo de psicología en el sentido del desarrollo evolutivo de un niño, para saber si mi representado... El lenguaje, cómo le entrevisto para no revictimizarlo. O también tengo que saber, no sé, no solamente el derecho en general, tengo que saber muchas... aspectos del derecho en protección de la infancia. Entonces hay muchas falencias de las curadurías, y bueno, y hay otras cosas técnicas que no se cumplen, porque en realidad el curador ad litem lo que hace es expresar la voluntad manifiesta del niño. O sea, el niño dice, yo no quiero esto, o yo quiero vivir con mi madre, quiero vivir con mi padre, etc. Y él lo expresa en el tribunal. Pero para todo eso se necesita un proceso previo. Y si tú me dices que eso pasa, yo sé que eso pasa. Y eso no es lo que se merecen los niños en su representación. Y eso está en todas las leyes y en las convenciones internacionales, y no lo estamos cumpliendo. Para mi hija fue súper... Oye, ella todavía es menor de edad, pero quizás no debería estar hablando de esta... Es que su historia es mi historia, y mi historia es su historia también. Entonces... Pero sin entrar en mayores detalles, ella estaba contenta porque iba a tener una representación, porque de hecho se lo preguntó. Mi papá tiene, mi mamá tiene, ¿y quién a mí? Ya. Y yo le cuento y todo, y dice como, ¿y esto era? Como una conversación por WhatsApp de 5 minutos. Pero mira, ahí tú hablaste de algo. Mi papá tiene, mi mamá tiene y yo no tengo. Sí. El hijo queda al medio de ambos. Claro. Y queda es que así es, sobre todo cuando no hay voluntad de dialogar, de llegar a acuerdo. ¿Qué recomiendas tú frente a eso? O sea, primero, ¿cómo llevas tú un momento lo más sano posible, una separación, para que no ocurra eso de que el niño queda al medio de dos frentes? Sí, yo creo que lo más importante es que como sociedad comprendamos que nuestros hijos realmente son sujetos de derechos, que tienen los mismos derechos que tienes tú a vivir en paz, a vivir en un ambiente libre de violencia. Yo creo que existe en general en Chile, lo digo culturalmente, un desconocimiento de los derechos de los niños, y nos cuesta respetarlos y verlos como seres completos. Nosotros vemos a los niños como seres incompletos en formación, entonces como que no tienen todos los derechos, y eso no es así. Entonces, así como tú como mamá o tú como papá quieres vivir en paz, ¿cierto? Tienes derecho a tu privacidad, a tu intimidad, tienes derecho a tu integridad, a mantener tu integridad psíquica, tu hijo también. Y hay estudios, y seguro tú que eres psicóloga, que han dado cuenta de que incluso los niños que son lactantes ven afectado su desarrollo cerebral cuando viven en un entorno hostil. Entonces los papás pueden estar con un bebé en brazos, y a mí me ha pasado, yo he tenido representados que han tenido peleas estando con una guagua de meses en brazos, y que han habido incluso situaciones más allá de lo verbal, psicológico, claro, más allá de lo verbal, perdón, exacto. Entonces, y claro, y creen que no está siendo afectada ese bebé, sin embargo sí lo es, porque está sintiendo los gritos, está sintiendo un clima hostil, también
también está todo esto de el sistema nervioso central, la neurona espejo. Eso, la neurona espejo. Imagínate la falta de disponibilidad también con que quedan sus papás después de vivir esa situación. Entonces, yo creo que cuando entendamos que los niños deben ser prioridad, porque fíjate que la ley de tribunales de familia establece como un principio del procedimiento que el juez en todas sus decisiones debe priorizar el interés de los niños, porque es un interés superior. Tú, Nachi, puedes tener un interés, tu marido otro, y puede ser totalmente contradictorio o independiente del que tengan sus hijos. Y por eso se nombra al curador ad litem, para que represente ese interés. Pero en eso de las curadurías estamos muy al debe. Sí, se necesita, y yo creo que hay instituciones, porque lo que hay en Chile de curaduría son ciertos programas. Cierto programa, por ejemplo, el programa Mi Abogado, programa La Niñez se Defiende, y son dependientes de las corporaciones de asistencia judicial, por ejemplo. El programa Mi Abogado ha sido un programa súper pionero y que ha cambiado, yo siempre digo, el rostro de la infancia más vulnerada de Chile, porque representan a los niños que están en residencias de Sename, que ahora se llama Servicio Nacional de Protección Especializada. Esos niños han estado abandonados por décadas. De hecho, pero no están en proceso de adopción, sino mientras intervienen a la familia, ¿o es otra cosa? Sí, los niños que son separados de sus familias, requiere que se siga un juicio en donde se determine por el tribunal que existe una vulneración grave de sus derechos fundamentales, que ahí es en el seno de su familia. Entonces se adopta la última medida que un tribunal debe adoptar, es la separación del niño de su familia, y ahí se les lleva a las residencias. Mientras que debería hacerse un proceso de habilitación parental, trabajar con la familia para que retornen a su hogar. Pero sin embargo yo conocí cientos de historias de niños y niñas que estaban en total abandono, y que además hay un tema con la adopción, que ustedes saben que cuando los niños, mientras más edad tienen, más difícil ser adoptados. ¿Por qué? Porque ellos tienen trauma complejo y una desorganización en su infancia. Entonces tienen conductas que no son comprendidas por la familia, que requieren terapia, tienen traumas muy complejos. De hecho, eso me llevó a mí a estudiar. Si yo soy abogada y tengo una especialización en trauma complejo. Te preguntaría, ¿hay algo de tu historia personal? Quizás previo a casarte, quizás siendo hija, ¿Qué te movió o de alguien, alguna historia personal que no tienes por qué contarla a cabalidad, pero hay algo personal que te lleva hoy a esta defensa, algún caso que viste en tribunal que te marcó. Algo que te marcó. Hay algo personal pero que para tomar la decisión de trabajar con la infancia, familia, o no, hoy, tú presente en infancia. A ver si entiendo la pregunta. Si tú me quieres preguntar si hay algo que durante mi trabajo en tribunales... Te hago la pregunta. Porfa. ¿Hay algo en tu historia familiar? Okay. Actual, de adulta o de tú siendo niña, que quizás recordaste hoy siendo adulta? No sé, ¿hay algo en tu historia familiar? También puede ser laboral, algún caso que te haya marcado en particular, que te lleva a conectar con este propósito, porque hoy es un propósito, porque yo veo tu Instagram y tú... es una bandera de lucha, no sé si está bien dicho, pero una bandera de lucha, la protección de la infancia. ¿Hay algo que te ocurrió a ti en tu ejercicio profesional o de manera personal que te llevó a este lugar? Mira, yo me he hecho esta pregunta antes, y como siempre he tenido ayuda de terapeuta, porque cuando uno trabaja en infancia necesitas autocuidado. Eso te iba necesitas. En realidad es muy duro. Estar todo el día, o sea, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en audiencia, una tras otra, donde a veces te toca una semana completa solo vulneraciones de derechos y violencia intrafamiliar, necesitas tener autocuidado. Y yo alguna vez me he preguntado esto, porque yo no reconozco en mi infancia algo que me haya marcado a mí, pero he visto como en mi historia familiar hacia atrás, en mi ancestro, por ejemplo, mi abuela, mi bisabuela materna tuvo 18 hijos. Y siempre se ha romantizado en mi familia. Nada más, o sea, puede haber sido más. Claro. Y siempre se ha romantizado en mi familia el hecho de que, tuvo 18 hijos. Mi mamá también lo dice así, como, mi abuela... Nadie puso esto así como, ¡oh! No. Ya. Entonces, yo haciendo todo esto como
biodescodificación y todo. No es por nada por los hijos, pero yo encuentro terrible ese 18 hijos como no tuvo vida tu abuela. Es que eso yo lo he conversado con mi mamá. No existió. Entonces mi mamá ahora, a sus 83 años, se da cuenta de eso y digo, mamá, ¿te das cuenta? O sea, ella toda su vida estuvo embarazada, dando pecho, lactando, y vuelta a embarazar y volvió a parir. Entonces, de hecho, terminó su vida en silla de ruedas. Perdón, no es que los hijos no nos quiten la vida. No, pero estamos hablando de un extremo. Estamos hablando de un extremo. 18 hijos. O sea, una sala de clases. Porque, por ejemplo, mi hija va a un colegio donde hay 11 alumnos. Entonces, digo, es como una sala de clases, 18, y que tienes que alimentar 3 veces al día, 18, 20 personas más los papás. Entonces, yo como que miro hacia atrás y veo, de hecho, veo que pueden haber habido muchas vulneraciones. De hecho, en esa etapa, y lo he estudiado también, en esa etapa los hijos más grandes cuidaban a los más chicos. Y eso es una vulneración de derechos, se llama parentalización. O sea, claro, está desarrollando labores muy fuerte. Yo lo veo sí, la parentalización. ¿Qué es qué? Yo sé lo que es, pero sí, es que los niños están efectuando labores que le corresponden a los adultos. Entonces le estás dando responsabilidad. Me hago cargo de mi mamá. Ojo, pero yo tengo que decir algo. Niño. De la casa. Yo a veces igual dejo a Mariano así en la casa, que tiene 15 y lo dejo con su hermano de 12, pero ay, que si tampoco... No, pero sabemos que eso en ti no es parentalización. No, pues si les dejo con cositas ricas. Tienen la autonomía, no te sientas culpable, autonomía progresiva. Sí, ahora también, por ejemplo, tuve la oportunidad de durante este año, inicio de año, estuve viviendo un trimestre en Noruega. Ya, porque mi marido vivió toda su infancia allá. Y están sus hermanos y tenemos familia, toda la familia paterna de mi hija está allá. Entonces uno ve esto culturalmente en Noruega, la protección de la infancia es extraordinaria. De hecho, tú llegas al aeropuerto, está lleno de coches así gratuitos, todo está pensado, vas a una piscina y hay tinas para niños, hay lugares para sostenerlo, hay guardería en todas partes. Entonces el tema es que también allá los niños se van caminando solos al colegio desde los 5 o 6 años, porque en todo autonomía. Y además toda una comunidad que los protege además. Eso, hay una comunidad que protege a los niños, no pasan las cosas que están pasando aquí, y los niños llegan del colegio, no sé, tienen 10 años, 11 años y esperan a sus papás, porque allá por supuesto que hay posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Y llegan todos para Noruega. ¿Sabes que de hecho yo te iba a decir algo? ¿Qué estáis haciendo cuando uno tiene la posibilidad de salir fuera de Chile, y esto lo voy a decir con toda la humildad, por favor, que no suene así. A mí me llamó mucho la atención cuando fuimos a Buenos Aires. Primero, que en cada esquina había un parque. Es que allá hay cultura de salir. Parques, cafés. Y yo veía mucho papás conversando con hijos caminando, irse conversando y hablando. Y los hijos, pero papá, que no sé qué, y con una confianza y todo, y viendo cómo se relacionaban los niños comprando en los negocios, con una confianza, con un de tú a tú, con una... Y yo lo llevé, o sea, ahí al niño se le escucha, ¿no? Mira, y yo lo llevé, lamentablemente, pero es así. Me acordé, por ejemplo, cuando uno está en el parque con los hijos. Teléfono. Cuando uno está por favor, hagan presencia. Ese ejercicio. Yo cuando voy al consultorio llevo a los niños al doctor. ¿Cuántas mamás están o papás con el teléfono y el niño al lado con el otro teléfono? Vayan a un restaurante, miren, en los restaurantes. Y yo, ojo, que yo le estoy diciendo cosas que yo me doy cuenta porque también las estoy haciendo y las dejo de hacer, porque ya me hice consciente de la situación. Estamos ensimismados en las pantallas, en no conectar con los hijos, en no conversar, en no... Y por eso, ¿cachai? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado uno también? Porque estás trabajando a veces, porque claro, uno no conoce la historia que hay detrás, pero puede que esté, no sé, en la consulta médica y tiene que estar siguiendo trabajando y no tiene... Porque en Chile hay una gran deuda de conciliación de la vida familiar y laboral. A nosotros nos exigen como si fuéramos solas. Yo siempre lo digo, o sea, nosotros nos exigen como trabajadoras como si no tuviéramos familia. Y es así. Exactamente. Y no es solo en colegio, yo estoy hablando a nivel de muchos trabajos.
Sí. Así es, sí. Sí, no, por eso ayuda de repente en algo cultural cuando uno viaja, ojalá poder repetir cosas positivas. Bueno, de hecho, perdón, una cosita, que en Noruega siempre la gente dice que existe como un prejuicio de que son personas como súper frías, que no tienen el concepto de familia que nosotros tenemos, y yo me he dado cuenta que no es así, porque el hecho de que el Estado te permita conciliar tu vida familiar y laboral y estar a las 3 de la tarde en tu casa, significa que tú estás con tu familia. O sea, tú ves a la gente con sus niños en los parques con frío, con lluvia, participando los papás de actividades de los niños porque tienen esa posibilidad de conciliar sus vidas. Entonces eso te hace hacer familia y presencia. Sí. Eso te quería decir, presencia. Gracias por darme la introducción, porque la presencia no es solamente estar físicamente al lado de tu hijo pegado como con velcro y decir, soy buen papá o buena mamá. Sí. Estoy trabajando 1 hora menos para quedarme en la casa, pero la calidad de esa hora más. Entonces, la presencia de estar disponible emocionalmente para con tus hijos. Sí. Y quizás, y en la medida que el tiempo también lo permite, priorizar la calidad versus la cantidad, pero presencia es una palabra que deberíamos todos los papás grabarnos, que a mí me quedó muy, muy grabado también cuando hicimos procesos también de terapia y todo, lo que era la presencia. Porque los hijos hoy en día están muy como medio a la deriva, muy sumergidos también en sus juegos, o en línea, en su vida digital, o en su mundo, que sobre todo si son adolescentes están muy con los amigos y se van como apartando. Entonces hay que buscar la forma de tener esa presencia con los hijos. ¿No? Y a mí lo que me ayudó mucho también, y esto yo me hago cargo también, de que en mi familia en sí, el entender los sentimientos de los niños, por ejemplo, nosotros no lo tomábamos en cuenta. Y no estoy criticando a mi mamá, a mi papá, no, porque ellos tuvieron toda una historia de vida, ¿cachai? Sí. Pero pucha que es importante considerar las emociones de los hijos. Yo, por ejemplo, me pongo en el lugar cómo hubiese sido mi adolescencia con Facebook, con Instagram, ya Facebook no, que fuera, con Instagram, con TikTok, hubiese sido terrible. Terrible. Hoy lo entiendes y hoy ves a tus papás sin juzgarlo a los 40, amiga, pero ¿cómo lo viviste teniendo 15? Claro. Teniendo 12, dolía. Claro, dolía, ¿no? Sí, pero no, pero yo a lo que voy la presión que tienen nuestros hijos hoy con la tecnología es súper heavy, súper potente. Yo no sé si hubiese podido, no sé cómo sería la Ignacia de hoy, la Ignacia, ¿cómo sería hoy con todo lo que viven nuestros hijos actualmente? Y tienen harta exposición los niños. Mucha. Porque, bueno, en esto yo soy un poco impopular. Mira, por ejemplo, yo tengo redes sociales, tengo mi propio Instagram hace muchos años y tengo este Instagram que creé de abogada. Porfa, para que @Paula Villalobos _abogada. Muy bien, para que la contacten. Sí. Y lo que te iba a decir es que yo nunca he publicado imágenes de mi hija, porque habiendo trabajado tantos años en infancia, tengo la convicción, el convencimiento de que las imágenes de nuestros niños, cuando las lanzas al mundo, pueden pasar muchas, muchas cosas. De hecho, todos estos depredadores, que ustedes me entienden, les gustan estas imágenes cotidianas. Y saben que casi el 80% se las proporcionamos nosotros. Sí. Entonces, ni siquiera tienen que salir en la búsqueda, se las entregamos en bandeja las imágenes de niños para ellos satisfacer sus intereses. ¿Me importante, de hecho va a salir una ley ¿estás al tanto sobre una ley que va a prohibir no sé las palabras técnicas, se presentó, se va a promulgar, no sé, pero en Chile ya se está hablando de una ley que va a prohibir exponer a hijos menores de edad o menores de cierta edad en las redes sociales. Wow. Después cuando salga este capítulo lo voy a investigar y lo vamos a dejar. Sí. Yo lo desconozco el contenido, creo que lo había escuchado, pero no sé si como el es que a veces la gente se confunde y cree que ya es ley, pero todavía está como en el proyecto. Está como en el proyecto parece. Pero es súper importante. Y antes de continuar, y probablemente casi ya llegando al final, no podemos dejar, Nachi, mira lo que te hago para que muestres tus accesorios. Miren esto. No podemos dejar de mencionar a quien nos viste con estos outfits preciosos, estos accesorios bellísimos. Qué lindo. Sí. Que tu outfit grita playa, verano. No, yo dije, mi outfit grita matrimonio.
Si estaba molestando, recién ya me casé, pero uno se puede casar todas las veces que quiera. Renovar votos, dice. Sí, También. renovar votos, sí. Oye, Sí, muchas gracias. Los invitamos a ver este spot publicitario y nos vemos a la vuelta. Esta hermosa tienda de ropa y accesorios que ahora estás viendo en pantalla se encuentra ubicada en Avenida Coronel de Artillería 1370 en la ciudad de Linares. Puedes visitarla y te atenderá muy amorosamente su dueña. Si eres de otra ciudad, visita su página de Instagram, nenaconcept_ y vitrinea y compra online. Hay variedad de vestuarios, sandalias, collares, pulseras, carteras preciosas y mucho más en Nena Concept. Luce elegante, luce genial. Gracias, Nena Concept, ya estamos de vuelta. Sigan sus redes en Instagram, @nenaconcept_. Sí, muy bien. Oye, para ir cerrando, pero para que nos vayamos en alto, vamos a hacer un pequeño juego, ¿ya? Yo le voy a ir nombrando y ustedes me tienen que decir si es culpable o inocente. ¿Ya? ¿Igual o solo las dos, la ex jueza o la abogada? Ya. Publicar indirectas en redes sociales durante una separación. Culpable, sí. Después, chiquillas, se van a arrepentir después. Yo hice eso. Después tuve que borrar todo. Sí. Tuve que borrar todas esas cosas. ¿Podríamos reemplazar el inocente por no culpable y culpable? ¿Quién es inocente? Sí, ya sí, sí. No culpable y culpable. Sí, ya, ¿Quién de acá es inocente? Nadie. Ya. Ay, pucha, esto sí que se usa mucho. Usar a los hijos como mensajeros entre mamá y papá. Sí, culpable. Eso es culpable, chiquillas, no hagamos eso, por favor, los procesos de divorcio, no. Sí. No instrumentalizarlo Dile tampoco. a tu papá esto, Sí. o dile a tu mamá esto, o ¿qué estuvo haciendo tu mamá el fin de semana? Míralo, es cortito lo que te voy a decir. Qué simbólico esto. Tengo una paciente que ella fue muy mediadora entre sus papás desde muy pequeña. Los papás se divorcian, qué sé yo, divorciados hoy viven en el mismo terreno, y mira qué simbólico que ella, su casa está al medio. Oh. Su papá está acá, su mamá está acá. Qué agotador y ella la quedó al vida de medio. esa chica. Bueno, no estoy jugando, no. Sí, no, sí, pero sí, no juzguemos, porque... Pero mira cómo el contexto la llevó a seguir estando al medio de papá y mamá, y ahí en eso estamos trabajando. Miren esto, qué importante. Y esto no solo en separaciones, porque esto se puede dar incluso estando juntos. Decir, no le cuentes a tu papá o no le cuentes a tu mamá. Ir generando estos secretillos ahí, no. No, mal. Generando estas lealtades también, Sí. la responsabilidad al niño, porque mira lo que le dice, o sea, si tú cuentas, mira lo que va a pasar. Sí. Y la responsabilidad no está en el niño, en la niña. Y ya cuando hay un proceso de separación, los niños se sienten culpables. Sí. Y sienten ambivalencia, esto de que si estoy con mi mamá, mi papá a lo mejor va a pensar que yo quiero más a la mamá, o entonces en ese caso culpable. es... Sí. Totalmente. Oye, mira esto. inapropiado. Faltó el mallete, culpable. Sí. Creer ¿Cómo se que- llama? Mallete. Mira, creer que el juez siempre apoyará al que tiene más estabilidad económica. Y Ay, eso no, es falso. No, pero eso yo siento que igual puede ser, es como casi te voy a quitar a los hijos, po. Es como la estabilidad económica. Es como un miedo que tiene la mujer también, porque por lo general suele suceder de que la mujer gana menos que el hombre. Sí. Ya, entonces es un temor que uno tiene. Pero corrijámoslo al tiro, porque a ver, cuando se separan, se supone, y no sé hasta dónde se mantiene eso, que no deben perder su calidad de vida, su situación, ya. Pero no significa que esté solo con quien gana más o tiene más ingresos. O sea, hay todo obvio. una cosa integral, con Sí. quien tiene más estabilidad. Sí, emocional también, yo creo que sobre todo eso. O sea, Sí, con quien sí. mantiene, no sé, De hecho, no sé las yo- palabras específicas, pero para desmitificar eso de que, Sí. chuta, mi marido gana, o mi ex marido gana más, entonces se van a ir no me quiero separar porque se va a ir con ellos. Bueno, precisamente la ley sobre el pago de pensiones de alimentos establece que ese criterio de quién tiene más ingresos no es el determinante. Entonces, que al pagar no sé si dije compensación porque me No, equivoqué. pero dijiste cómo, y ahí para allá. Ah, ya. Sí, cuando se establece una pensión de alimentos, el juez o los padres, si llegan a acuerdo, deben querer que en ese monto
se mantenga el mejor nivel de vida posible de los niños, porque como padres deberíamos que en un proceso de separación resguardar su estabilidad tanto emocional como financiera. Entonces, bueno, pero por supuesto que sabemos que existe todo este tema de los deudores de pensiones de alimentos, que hoy en día hay un registro nacional de deudores con qué buena muchas pega se ha hecho. consecuencias. Sí, en ese sentido. Quizás no estamos tú debes ser muy crítica también y con mucho fundamento, más que nosotras, pero se ha hecho una muy buena pega. Hay que aplaudir. Yo lo aplaudo. Aquí la abogada no está aplaudiendo. En los pagos de... Como en esa, ¿cómo se puede decir? En esa transparencia, en esa como persecución de... a mí me parece que está bien. Sí. Está bien. De hecho, han habido varias leyes que últimamente han permitido hacer una mayor sanción de ese padre incumplidor, y que además han establecido ciertos mecanismos para hacer búsqueda de su dinero, y de hecho llega un punto en que tú puedes sacar dinero de la AFP del deudor y traérselo a la madre, porque en el fondo es la madre cuando no hay una pensión de alimento que se paga. ¿Y por qué digo madre y padre? Porque el 9 de cada 10 familias en Chile están a cargo de la madre. Entonces por eso me refiero de esa manera. Y el padre, si no está pagando, ¿quién tiene que sacar el dinero de no sé dónde? La madre. Y en el fondo también hay un detrimento ahí económico para ella. ¿Cierto? Oye, aquí, culpable o inocente, cuando tiene que ir a dejarlo y hay un horario establecido y llega 15 minutos más tarde. No culpable yo. No, porque es un buen margen, 15 minutos, hay como un taco y listo. ¿Sabes qué? Yo creo que eso es súper importante lo que tú dices. Yo creo que siempre que hablamos de tema de infancia tiene que haber flexibilidad. Y la flexibilidad, ¿cómo se la enseñamos a nuestros hijos? Siendo flexibles nosotros mismos en los contextos que tenemos que resolver. Entonces, si tú empiezas, mira, tu papá llegó 5 minutos, 10 minutos. Puede ser 15. Una forma de mantener el conflicto también, usarlo como, porque, a ver, en estricto rigor, si hay un escrito, hay un, ¿cómo se llama? Un documento, una resolución, un documento que fija un horario, para eso 15 minutos o sea, puedes pelearlo, pero sentido común también, voluntad. Voy a terminar con uno gracioso que yo me encontré. Ya te estás riendo de antes. En TikTok, sí, es que es verdad. Estos videos de TikTok así que suben cuando hablan y celebran sobre la vida que ahora tienen Cinelex. Así como los felices estaba la despedida de soltera. Lo que celebra, sí, po. Y después estaba la bienvenida de soltera, que a mí me la hicieron cuando yo me divorcié. A ver, yo me perdí. Es que hay videos que se suben en las redes de cómo es la vida actual separada. ¿Cachai? La felicidad que tienen, lo que la gozan y todo. Ay, es culpable e inocente. Yo inocente, totalmente. No, hay que disfrutarlo. Yo encuentro que hay personas que han y conozco personas que han celebrado más su divorcio que su matrimonio. Sí, es verdad. Como, bueno, hay de todo, pero en realidad salir de situaciones en que no estás siendo feliz, igual debe ser celebrado, porque hay un proceso para llegar a tomar esa decisión. Y sobre todo celebrarlo si es que lograron proteger a sus niños en medio de todo ese cambio. Qué bonito cierre. Sí. Siempre los palabras de cierre. Eso vamos a hacer. Ya vamos terminando, ya más relajados. Espero que les haya servido a todas las capuchinas porque dijimos muchas cosas que para anotar ahí y tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué quieres decir tú en cierre para las capuchinas que están escuchando? Bueno, volver a agradecerles esta invitación y esta conversación, en donde, si se fijan, hemos sido 3 mujeres que tenemos experiencia de vida y que nos marcan. Las palabras de cierre serían que tomemos el verdadero peso de lo que significa una reestructuración familiar, porque últimamente he dejado de llamarle quiebre familiar, sino que veamos que en realidad no es un quiebre, sino que es una transformación de la familia, porque esa mamá y ese papá eternamente van a seguir siendo los padres de esos niños. Claro. Entonces hacer un llamado a mirarlo no como un quiebre, una ruptura, una pelea, un conflicto. Transformemos la familia, sigamos siendo familia, pero en casas distintas, con distintas dinámicas, y respetemos a nuestros niños y que salga lo más protegido posible. Y para eso estemos en un entorno que nos enfoque hacia ese lado, asesorémonos jurídicamente, con terapia, emocionalmente. Y una cosa que siempre repito es que estas son
las decisiones que vale la pena invertir y vale la pena sentarse, respirar y decir, tengo que tomar decisiones que inciden en lo más importante de mi vida, o sea, que es mi bienestar y el bienestar de mis hijos. Claro, sí. Eso Sí. sería mi Oye, llamado. qué potente. Qué potente. Y para lo global de que dijiste, el matrimonio se termina, si te fijas, pero la familia del hijo o los hijos no se termina, porque él tiene su familia paterna y su familia materna. Qué increíble entonces el cambio que nos invitas a hacer. Yo voy a hacer el salud para terminar por la reestructuración familiar. Sí, de la forma transformación. más civilizada, conciliadora, Sí. pacífica posible, poniendo a los hijos en el centro y no en el centro de una batalla campal donde los únicos que van a recibir las balas son los hijos. No, Exacto. en el centro de la prioridad, del cuidado y del amor. Sí, Oh, por qué esta lindo. reestructuración. Así que salud, nos Salud, despedimos. Gracias. Protejamos a nuestros niños. Sí, nos despedimos entonces con amiga. Necesito un café. Muy bien. Oye, Ay, qué muchas lindo. Un gusto gracias. conocerte. Oye, me emocioné. Ah, Sí, ¿en serio? Sí. Sí, yo Ay, también. Ya, yo estoy llorando ahora. Uy, es que me acordé. ¿No fue sabéis muy por qué? cuático. Que en un momento cuando tú estabas hablando de la historia de la... Sí. Porque yo no sabía... Entonces, yo te vi que tú estabas emocionada, entonces Sí. yo estaba tratando de no... Y gracias por contarme sus historias, porque yo sé que Gracias. son... Sí. Ansiosa, Contenta, aburrida, cansada, colapsada, feliz. histérica. Ay, amiga, necesito un café.